Hola, pues agradecemos la paciencia y vamos a iniciar con la presentación del informe de violencias cruzadas. No sin antes, pues agradecer la presencia de las organizaciones que nos acompañan. Y bueno, para iniciar, voy a dar la palabra a la maestra Marcela Talamantes, quien es la directora de incidencia, para que ella dé la bienvenida y los saludos y las salutaciones. Muchas gracias, Silvia. ¿Sí se escucha? Sí. Pues muy buenos días a todas, todos quienes están aquí en la sala y quienes nos acompañan virtualmente. Para mí es un gusto reunirnos el día de hoy con un tema pues profundamente relevante, que tiene que ver con las violencias y las discriminaciones que las juventudes de México viven cotidianamente, ¿no? Este informe, como ya decía Elvia, este informe de violencias cruzadas que se presenta el día de hoy, surge justamente de la necesidad de comprender y abordar de manera integral las experiencias, pero sobre todo también las percepciones que la juventud tiene de las violencias y las discriminaciones en sus diferentes formas y en los diferentes espacios donde las juventudes pues desempeñan su vida cotidiana. Entonces, no quiero adelantarme ni mucho menos para que las compañeras y el equipo que trabajó este proyecto nos platiquen de los hallazgos, nos cuenten, ¿no?, de toda la metodología y cómo fue posible después de varios años de trabajo tener este documento que hoy tenemos, ¿no? Lo que sí sabemos y creo que podemos coincidir todas las personas es que las violencias y las discriminaciones pues afectan de manera diferente a distintos grupos, ¿no? Y en este trabajo es factible observar que a las mujeres, ¿no?, a las personas indígenas, a las personas de las diversidades sexogenéricas, a las personas con discapacidades o neurodivergencias diversas y aquellas personas con tonalidades de piel que no son consideradas o que son consideradas no blancas, pues les afecta de maneras particulares y de maneras distintas, ¿no? Es decir, no podemos generalizar, ni obviar, ni pretender que las violencias son las mismas o recaen de la misma forma en las personas. Así que por eso celebro que el diagnóstico haya versado alrededor de las diversidades, alrededor de la pluralidad de las personas, porque sin duda entender que la cultura de la discriminación se ve influenciada por estas comprensiones erróneas de la diferencia, por arraigados hábitos de poder y opresión, pues nos puede permitir visibilizar estas múltiples configuraciones de la identidad o de las identidades juveniles y que, bueno, al ser exploradas y al ser comprendidas, pues podemos insistir en la pluralidad y sobre todo podemos favorecer atender las diversas formas de violencias y discriminaciones en los contextos de nuestra sociedad. Así que, sin más, pues quiero agradecer y reconocer el trabajo colaborativo y comprometido de CONAMI, del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas que están aquí acompañándonos en esta mesa, de Ashoka, de Gendes, que están por acá también acompañándonos virtualmente, de Unidos, de YAG México, instancias y organizaciones, todas integrantes del Comité Consultivo del Observatorio de Género y Juventudes, del Programa de Género y Inclusión de aquí de la Universidad Iberoamericana, que han articulado este proyecto nombrado Violencias Cruzadas. Así que, bueno, pues de la mano de quienes hicieron posible, después de estos años de trabajo,
nos invito a reflexionar y a retomar los hallazgos que han encontrado para implementar acciones que nos insten a seguir construyendo un entorno social más respetuoso, más amoroso, más seguro y libres de violencias para las juventudes, ¿no? Creo que a todas luces las juventudes requieren otros modos de entendimiento y de organización en los espacios familiares, educativos, sociales, políticos, ¿no? Comunitarios. Así que sin más, vuelvo a felicitarles y pues muy ansiosa y contenta de poder escuchar pues estos años de trabajo que se ven plasmados en este informe. Así que pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues me voy a permitir hacer una introducción pues muy general al informe. Solamente quisiera saber si quienes están en Zoom pueden ver la presentación. No. Ok, entonces comparto acá. Ahí la vemos, ¿cierto? Sí, ahora sí. Perfecto. Ok, pues nuevamente agradezco. Quiero también agradecer muy especialmente a la doctora Carolina Armenta, quien en un momento donde verdaderamente ya estábamos con mucha saturación por el tema de la enorme cantidad de datos que tuvimos, nos ayudó justamente con herramientas para poder sacar lo más posible de esta enorme cantidad de datos que tenemos. Y por supuesto, agradezco muchísimo a Noemí González García todo el compromiso y todo el trabajo que implicó pues hacer todo el desmenuce de datos de esta investigación. González García, todo el compromiso y todo el trabajo. Y bueno, para empezar, decimos que este informe tiene como final, esta investigación que se hizo, este proyecto, tenía como finalizar, pues analizar desde un enfoque interseccional todas las diversas manifestaciones de violencia y discriminación que enfrentan las juventudes mexicanas. En el rango de edad que participó fueron jóvenes de 18 a 30 años, principalmente de 19 años. Y bueno, queríamos ver cómo enfrentan estas violencias en la vida cotidiana. Este proyecto también considera pues la interacción de múltiples ejes de opresión para poder desde ahí pues poder diseñar acciones posteriormente desde un enfoque diferenciado. También quisimos identificar la percepción que tienen las juventudes sobre el impacto de la discriminación en la salud. Y también pretendemos que con todos los datos que recabamos, en colaboración con las organizaciones del Comité Consultivo del Observatorio de Género y Juventud, poder fortalecer la agenda de género y juventudes de nuestro país, pero también poder diseñar acciones para prevenir y atender las violencias que se han identificado y pues partir de nuestros propios contextos, ¿no? Como ya dijo la maestra Talamantes, en este proyecto participaron la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Ashoka México, Gendes Unidos y YAG México, quienes integran nuestro comité consultivo. Las intersecciones que consideramos en el análisis fueron identidad de género, expresión de género, orientación sexual, etnia, tono de piel, discapacidad intelectual y discapacidad física. Participaron 885 personas, entre las que estuvieron personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexogenérica, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad física. Los datos que analizamos de manera muy general, podemos decir que un hallazgo importante fue que hay una estructura sociocultural que todavía refuerza la heteronorma y los mandatos y las normas de género, y hay una serie de marcos de comprensión que
patologizan la relación sexo-género cuando no es hegemónica. Y esto genera violencia principalmente contra las mujeres cis y contra las personas de la diversidad sexogenérico. Entonces, encontramos que con esta investigación sobre violencia y discriminación, que la juventud mexicana se está desenvolviendo en un contexto de violencia que impacta y atraviesa diversos procesos de su identidad. La parte positiva que consideramos es que, si bien encontramos toda esta información sobre las violencias y discriminaciones que padecen, consideramos que esto se puede traducir en una posibilidad para transformar y mejorar estas lógicas sociales tan violentas. En cuanto a orientación sexual y violencia, vemos que tenemos todavía una sociedad que es profundamente violenta contra las personas que tienen una orientación sexual no heterosexual, siendo casi un 30% más probable que sean violentadas a lo largo de su vida más que una persona heterosexual. Los grupos prioritariamente conformados por personas que se identifican como mujeres son los que muestran un porcentaje mayor de violencia respecto a su orientación sexual. Y al mismo tiempo notamos que las mujeres lesbianas son más invisibilizadas que los hombres gays. En cuanto a discapacidad y violencia, también encontramos que las personas con discapacidad son fuertemente violentadas. Y entonces, pues decimos que nuestra sociedad produce un ambiente muy hostil para la juventud con discapacidad. Las personas con discapacidad física, el 84.9% de estas personas consideraron haber recibido violencia. 32% además tiene una discapacidad intelectual, 4.1% se identifica como afromexicanas y 9.8% se identifica como personas indígenas. En cuanto a discapacidad intelectual, el 39.6% de las personas con discapacidad intelectual consideran haber recibido esta violencia. De este porcentaje, 4% son afromexicanas y 14% se identifican como personas indígenas. En cuanto a la pertenencia indígena y la violencia, la verdad que nos pareció que los datos presentan una situación alarmante en cuanto a la violencia que padecen las personas de pertenencia indígena. Hay una alta prevalencia de violencia tanto física como psicológica que afecta diversos aspectos de su identidad. Hay una violencia que es claramente ejercida por cuestiones de identidad y expresión de género, y encontramos que las mujeres cis y las personas con identidades de género no hegemónicas son quienes más padecen estas violencias. La mayoría de personas que reportan haber experimentado violencias tienen también orientaciones sexuales no heteronormadas, lo cual, bueno, pues encontramos que coincide al final del día con la mayoría de los datos que encontramos. En cuanto a afrodescendencia y violencia, también el 81.2% de las personas afrodescendientes que participaron consideran que han recibido violencia. De este porcentaje, 45% se identifican, del 100%, 45% se identifican como mujeres, 25% como hombres y 30% de las personas no respondieron. Dentro de este grupo, 20% se identifican además como personas indígenas, también señalan tener una discapacidad física y 10% una discapacidad intelectual. Detectan, y estas dos variables nos parece muy interesante y muy importante, que también han recibido violencia por expresión de género y también por orientación sexual. No es nada menor el dato de que el 50% tiene una identidad de género no hegemónica y que también más del 40% se identifican con una orientación sexual fuera de la heteronorma. En cuanto a discriminación, nos llamó mucho la atención, una de las preguntas era si las personas que respondieron a este cuestionario habían ejercido discriminación. Y bueno, quienes contestaron refirieron que la mayoría de la discriminación la han ejercido en espacios familiares, a excepción de las personas que han ejercido discriminación por discapacidad física, que ahí sobre todo la han ejercido en áreas recreativas, y en el caso de la discriminación por discapacidad intelectual mencionan
que han sido sobre todo en las instituciones públicas, en el lugar donde viven y en los espacios familiares. Esto también nos habla de un proceso y una forma de socialización en nuestra sociedad que es pues altamente discriminatorias y que operan tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Y muy triste pensar que en el espacio familiar es donde más se ejercen estas discriminaciones. En general, los hallazgos nos muestran una resistencia a reconocer los actos de discriminación que ejercemos contra otras personas, pero también la normalización de conductas y acciones discriminatorias. Encontramos de manera general que las personas que perciben sufrir discriminación en el caso de identidad y orientación sexual, orientación de género y orientación sexual, son mayoritariamente hombres trans, 100%, las personas queer, 92.8%, personas de género fluido, 86.6%, mujeres cis, 84.6%, y mujeres trans, 80%. En cuanto a mujeres lesbianas, 75%, hombres gay, 84.7%, personas pansexuales, 76.4%, y personas bisexuales, 73%. Son los más altos porcentajes de personas que refirieron haber padecido discriminación. En cuanto a etnia y tono de piel, encontramos que el 84.6% de las personas indígenas contestaron haber padecido discriminación y el 81.2% de las personas afromexicanas dijeron también haber sido discriminadas. Con relación a discapacidad, 83.3% de las personas con discapacidad física refieren haber sido discriminadas y el 62.1% de quienes padecen discapacidad intelectual contestaron también haber sido discriminadas. Y bueno, pues estos datos nos invitan justamente a enfocarnos, a construir tanto herramientas, pero también a profundizar, a lo mejor más adelante, otra investigación para ver de qué manera estamos incurriendo en la discriminación, desde qué lógicas estamos estableciendo relaciones y también ver de qué manera podemos construir horizontes y sociedades más justas y más pacíficas. En cuanto a la percepción, ya para finalizar, del impacto de la violencia y la discriminación en la salud, es interesante, pues las juventudes refirieron que claramente notan un daño sobre todo en la salud mental, y nos habla pues justamente del impacto de las cadenas generacionales de violencia que ocasionan un daño generalizado en la población y que esto se agudiza si además cruzamos con cuestiones como identidad y expresión de género, orientación sexual, racialización, pertenencia a alguna etnia y discapacidades. También nos hablan de unas lógicas de violencia en el cual se ve como algo individual, como algo personal, y desplazan las responsabilidades que tienen los gobiernos, la responsabilidad del Estado, de responder con una infraestructura y con recursos para proporcionar servicios que sean adecuados para el cuidado y la contención de la población juvenil. Y bueno, pensamos que estos servicios deben estar enfocados a posibilitar una sanación y otros modos de organización de los espacios familiares, educativos, comunitarios y políticos, para así poder incidir también en la construcción de la paz. Y bueno, muchísimas gracias. Y ahora pasamos la palabra a integrantes de nuestro comité consultivo, quienes también nos darán sus miradas, sus opiniones sobre el informe, sobre los hallazgos, aquello que consideren que ha sido desde su organización, desde la perspectiva de su organización, pues más relevante para compartir, analizar, reflexionar con la audiencia. Muchas gracias. ¿No quieres que antes el anexo metodológico? Ay, sí, perdón. Si no, lo dejamos después. No, está bien. Como no tenía el orden del día, por eso. Y bueno, pasamos a la presentación del anexo metodológico que nos va a dar nuestra colaboradora Noemí González García. Muchas gracias, querida Elvia. Gracias por… ¿Qué pasa? Solo hay que ponerle esto. Ahí está, otra vez el Zoom. ¿Está bien? Qué gusto, Fernanda, también tenerte por acá. Discúlpanos, no te habíamos visto, no te habíamos saludado. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá, por acompañarnos en esta presentación. Gracias especialmente a las compañeras de CONAMI que han viajado hasta acá para acompañarnos y presentar los resultados de este proyecto de muy largo aliento.
También agradecemos a las instituciones, a las compañeras, compañeros y compañeras que nos acompañan a través de Zoom para presentar este gran esfuerzo. Quiero compartirles unas frases, un pequeño encuadre de María Galindo para ahondar en cómo surgió esta metodología, cómo hemos estado trabajando y de dónde surge este proyecto. En su libro Feminismo Bastardo, María Galindo se pregunta sobre qué necesitamos leer, qué necesitamos saber para impactar de manera social efectivamente en torno a todas estas violencias que atraviesan nuestros cuerpos. Y les comparto el consejo que ella da. Abro cita. Te propongo que leas la vida, la realidad, el barrio, los ojos de las mujeres, sus bocas, sus ropas, sus uñas. Te propongo que leas los objetos que conforman la arquitectura de nuestra vida cotidiana, la bolsa del mercado, su olor y su desgaste, la cafetera, la cocina, el piso de la entrada. Te propongo que te leas a ti misma en profundidad y que con esa bibliografía imprescindible te vengas a mi curso de feminismo para despatriarcar la sociedad. Fin de la cita. En estas palabras, en esta invitación, María Galindo nos está invitando a leer nuestra propia vida. Quiero compartirles que este proyecto de Violencias Cruzadas y en general todas las colaboraciones con nuestro honorable comité consultivo surgen desde esa necesidad, abordar el problema de la política pública, de una ausencia enorme en una política pública integral, mexicana, incluso internacional, que está abordando todas las problemáticas de la juventud de manera cruzada, porque tenemos políticas públicas para juventudes en situaciones de pobreza, tenemos políticas públicas para juventudes de la diversidad sexogenérica, políticas públicas para juventudes indígenas, pero ¿qué pasa? Que revisamos estas políticas públicas y nos dimos cuenta que no era un enfoque integral, que trataban los problemas por separado, como si las juventudes indígenas no tuvieran un problema particular cuando se trata, además de que no solo son parte de la población indígena, sino que son mujeres trans lesbianas con alguna discapacidad cognitiva, intelectual o física, ¿vale? Entonces, cuando vemos toda esta ausencia, decimos, ¿qué hacemos para incidir efectivamente en estas leyes? Y encontramos una propuesta muy orgánica y muy acompañada en leer nuestro mundo, leer a nuestra juventud desde nosotras mismas, desde nosotros mismos, con las organizaciones con las que hemos trabajado desde 2020. Este proyecto surge justo, y Jack no nos dejará mentir, en un contexto de profunda crisis, de desesperanza, de agobio, de cómo podemos seguir impactando a la distancia, cómo vamos a continuar con estos problemas, cómo vamos a habitar estos espacios que Elvia ya ha señalado son tan violentos y tan discriminatorios para la juventud, el hogar, cuando estamos encerradas ahí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces surge este proyecto de despatriarcar la sociedad. Nuestra primera aproximación fue a través de la campaña que ya la han de conocer muy bien aquí en la universidad, campaña contra la violencia patriarcal, y cada una de las organizaciones nos compartía estas formas en las que de manera particular les atraviesa la violencia en sus cuerpos. Hicimos infografía, hicimos investigación e hicimos cápsulas en primera persona donde las propias compañeras, las propias juventudes decían cómo les está afectando la violencia y de qué manera particular se está viviendo. A partir de esa información y de ese primer gran paso, nos atrevimos a lanzar un formulario. El formulario se llama Violencias Cruzadas. Fue hecho de manera virtual a través de la plataforma Qualtrics para salvaguardar los datos y la confidencialidad, las direcciones IP y demás, de cada una de las personas que lo contestara. Elvia ya ha mencionado que fue una encuesta contestada por juventudes entre 18 y 30 años, siendo la edad más frecuente 19. Alcanzamos 885 personas jóvenes que nos compartieron de manera pues muy cercana todas las experiencias de violencia y discriminación que viven en su particular interseccionalidad, ¿sí? No solo como personas jóvenes mexicanas o personas jóvenes mexicanas con alguna discapacidad, sino contemplando todo este espectro que aborda género, etnicidad, procesos de racialización de sus cuerpos, orientación sexual, expresión de género, ¿vale? Entonces nos compartieron todo esto a través de esa plataforma. Qualtrics fue un formulario a través de 14 preguntas.
en las que, claro, ustedes se imaginarán si han contestado formularios, como seguramente lo hemos hecho todas las personas acá, es un proceso a veces muy solitario. Entonces, de la mano de todas las organizaciones intentamos hacerlo lo más acompañado posible y brindamos información al inicio y al final para sobrellevar estos temas de violencia, información también, nuestra red de abogadas feministas que tenemos linkeada en el Observatorio de Género y Juventud y todos los recursos tan valiosos que tenemos en el Observatorio de Género y Juventud que han sido construidos de la mano de estas organizaciones especialistas. Y muy bien, surge este proyecto, lo llevamos a cabo, hicimos una recuperación analítica de los datos estadísticos, como lo mencionó Elvia con nuestra compañera y colega Carolina Armenta, y pudimos recuperar estos datos y hacer un análisis a través de ellos. Fue un análisis bastante fuerte, desgastante, no solo intelectualmente, sino por la cantidad de datos que recibíamos, de cuáles eran los espacios más inseguros. Ustedes saben, es difícil el acompañamiento, incluso a partir de números, de todas estas experiencias de violencia. Quiero mencionar en ese sentido que se aprobó desde nuestro comité consultivo un parámetro ético justo para poder recuperar estos datos de la manera más amena, menos invasiva y menos confrontativa posible con las juventudes que decidieron compartirnos sus experiencias. Y bueno, realizamos este informe concentrándonos, ya lo tendrán a su alcance en la página del programa y en la página del Observatorio de Género y Juventud, así como en todas las plataformas de nuestras compañeras y compañeros, por violencias. Entonces, tomamos toda esta interseccionalidad y la desagregamos por tipos de violencias. ¿Dónde se está viviendo y quiénes están viviendo? ¿De qué manera están viviendo la violencia política, la violencia comunitaria, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica? Podrán consultar como todas estas fases desagregadas y les digo, lo importante, lo novedoso y en lo que queremos poner mucho esfuerzo para sacarle toda la potencia que tiene es en la interseccionalidad. Abordar esto con un enfoque interseccional, porque no se trata solo de atender, por ejemplo, la violencia política como si todas y todos y todes la viviéramos de la misma manera. Si la juventud mexicana fuera homogénea, ese ha sido un grave error de análisis que necesitamos reparar cuanto antes. Entonces, en ese sentido es que pretendemos incidir. Y pues bueno, una vez más agradecerles mucho su presencia, su colaboración y les cedo la palabra a nuestras compañeras de CONAMI y posteriormente a todas y cada una de las organizaciones para que puedan compartir cómo han vivido, qué datos desean recuperar de todo esto. Gracias. Panolti, no toca Laura. Buenos días, me llamo Laura Hernández, yo soy indígena náhuatl. Me considero también como migrante, de familia migrante, que llegamos a vivir a la periferia de la Ciudad de México, al municipio de Nezahualcóyotl. Y bueno, pues para hacer una presentación breve, yo formo parte, actualmente soy integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI México, que a su vez formamos parte de lo que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, SECMIA. Y bueno, en su momento yo estaba dentro de la coordinación general de CONAMI y bueno, fue ahí cuando empezamos la colaboración y la participación dentro del observatorio. Y ya ahora pues ya está mi hermana aquí, Cari, que se va a presentar, pero estoy ya más en un papel pues básicamente como mayora, pues de acompañar, de asesorar, de colocar ahí cuando mi punto sea necesario. Y bueno, pues eso, siempre hemos procurado dentro de la CONAMI hacer el trabajo intergeneracional, la importancia de colocar la voz, aparte de la voz, el liderazgo, y que las jóvenes de CONAMI estén en la toma de decisiones a nivel organizativo, en sus bases, pero también a nivel nacional y bueno, e internacional. Comentar, bueno, también, o tú comentas qué es CONAMI. Sí, bueno. Bueno, gracias. Bueno, Tesquia Shafam, Atuju, Ana Karina Gómez Ramírez, Tramengo, Santiago Anaya, Hidalgo.
Yo me llamo Ana Karina Gómez, soy parte de la Comisión de Niñez y Juventud de la CONAMI. También mi organización base asume la actual coordinación de la CONAMI. Es una coordinación colegiada con otras compañeras. Y pues estamos siguiendo los pasos de como ya comentó Lau, las antecesoras. No es que nuestro trabajo apenas esté comenzando, sino que pues siempre estamos tratando de darle paso al trabajo intergeneracional. En esa dinámica, como bien lo comenta Lau, en el 2020 ella comienza el proceso. De la parte de la Comisión de Niñez y Juventud está la compañera Adriana Wex, mujer maya, y pues en ese proceso de transición de coordinación, pues ya me tocó a mí también terminar participando. La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas pues nace desde las mismas violencias que hay hacia las mujeres indígenas, pero también pues por la iniciativa de los pueblos indígenas, del levantamiento de los pueblos indígenas. Dentro de ese levantamiento de pueblos indígenas, pues se consideraba al hombre, al agricultor, los derechos que ellos solicitaban, pero pues quedábamos un poquito de fuera, ¿no? Nosotras. Es por eso que nace la coordinadora, en donde pues nosotras alzamos nuestras voces para poder colocar las necesidades que como mujeres indígenas tenemos. Pero al caminar de la CONAMI, pues aparece que tampoco no se trata nada más de las mujeres indígenas, también hay mujeres jóvenes indígenas, hay niñeces indígenas, y es por eso que de la mano de ELECMIA pues tomamos la decisión de hacer la Comisión de Niñez y Juventud de la CONAMI. Y lo coloco porque tiene mucho sentido con lo que acaba de comentar Noemí. Nosotras estamos conscientes de que no pertenecemos a un solo rubro en el que nos encajonan a veces, sino que somos parte de una gran dimensión de espacios a los que estamos perteneciendo, porque como mujeres jóvenes a veces tenemos la necesidad de migrar de nuestros espacios, y entonces ya entramos en el rubro de mujeres en espacios urbanos, y ya sufrimos violencias de los espacios urbanos, y también pero aparte pues no dejamos de ser mujeres jóvenes indígenas, entonces también somos señaladas por esa parte. Estamos en ciertas desventajas por nuestro nivel socioeconómico. Y pues si a eso le sumamos que algunas nos reconocemos con una identidad sexual o de género no normada, pues entonces ya estamos abarcando todos los espacios que son violentados, ¿no? Entonces, pues desde mi perspectiva me parece muy atinado este ejercicio que se hizo. Nosotros como Comisión de Niñez y Juventud creo que siempre lo venimos señalando, es algo que nos adolece mucho y de lo cual mencionamos siempre que estamos en encuentros juntas, caminando, y pues agradecer a Noemí por todo este proceso, porque pues se le ha dado seguimiento, no sea que a pesar de que los tiempos y las distancias pues se han puesto ahí en contra, pues se ha dado seguimiento, y pues estamos aquí también pues tratando de aportar un poquito a señalar pues esas necesidades que tenemos como
como mujeres jóvenes indígenas de pues del mundo, porque no nada más en México estamos. Gracias, Cari. ¿Listo? Ok. Entonces, podemos dar la palabra a quienes nos acompañan de manera virtual. Susana González de Gendes, Carlos Aedo de YAG y Fernanda Boullosa de Unidos. ¿Nos escuchan bien? ¿Todo va bien hasta ahorita, compañeros? Todo Perfecto. excelente, muchas gracias. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Pues si quieren, tomo la palabra. Adelante. Bueno, me presento primero. Soy Susana González y estoy en representación de Gendes. Gendes, pues básicamente somos un grupo multidisciplinario de profesionales, sobre todo en ciencias sociales, que buscamos consolidar la igualdad sustantiva, erradicando la violencia contra las mujeres y otras formas de discriminación. Esto lo hacemos mediante la construcción de relaciones humanas, empáticas, respetuosas, igualitarias, y sobre todo nos enfocamos al trabajo con hombres, es decir, activamos que los hombres sean parte de las soluciones, ¿no?, ante todo este escenario. Buscamos, pues eso, acabar con el ejercicio de la masculinidad tradicional o machista, como es conocida también, que está, pues, sobre todo relacionada con efectos negativos de la vida de las personas que la practican, y no nada más les afecta a ellos, también afecta a su alrededor y también afecta como todo el contexto en el que se desarrollan. De ahí parte la preocupación y la responsabilidad de cambiar las cosas, ¿no? Lo hacemos pues ofreciendo diversos servicios, diversos programas con los que proponemos formas alternativas de ser hombres basados en el respeto, en la empatía y en la responsabilidad, y que de esta forma se sustituyan esas actitudes irresponsables o de riesgo y cualquier otro tipo de violencia. Pues bueno, tenemos muchos servicios que les invito a conocer en nuestra página de gendes.org.mx, y sobre todo quisiera también agradecer la invitación que desde 2020 nos hicieron la doctora Elvia y Noemí. Con muchísimo agradecimiento les envío también un saludo colectivo de parte de todo el equipo, porque creo que, como bien contaban, en el 2020, a partir de este aislamiento que se estaba viviendo, que estábamos todas y todas pues con la incertidumbre, con la inestabilidad en todos los sentidos, pero creo que la emocional y la desesperanza, no sé ni siquiera cómo llamarlo ahora, porque creo que era un escenario completamente desconocido y que nos estaba afectando de muchas formas. Entonces, recibir la invitación para formar parte del Consejo Asesor del Observatorio primero, que fue como el primer acercamiento a este proyecto, fue de verdad que una bocanada de esperanza. Creo que de alguna forma nos obligó a aterrizar en lo que sí estaba nuestras posibilidades, ¿no? Que queríamos hacer muchas cosas, pero no sabíamos cómo. Queríamos seguir trabajando por mejorar las condiciones de las personas, para que la sociedad estuviera bien. Sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, viviendo un aislamiento que implica desafortunadamente que la violencia se incremente, sobre todo en ese momento en los hogares, y ya lo sabíamos porque habíamos tenido experiencias previas de momentos de vacaciones, de fin de año, cuando se reúnen en la familia, en espacios y momentos como más prolongados, y de pronto eso se vuelve motivo de violencia, ¿no? Entonces, veníamos ya pensando que eso iba a ocurrir y teníamos la verdad que mucho temor de no saber cómo actuar, ¿no? Porque no nos habíamos enfrentado a esta situación del aislamiento. Entonces, creo que encontrarnos con la invitación que ahora agradecemos mucho, fue algo bien esperanzador y que nos motivó incluso a hacer otras cosas desde la organización. Entonces, eso también quería compartirles, que gracias a lo que comenzamos con el primer proyecto contra la violencia patriarcal, nos sumamos también a hacer iniciativas en colectivo, a hacer campañas digitales desde nuestra organización
para dar herramientas a las personas que estuvieran pasándolo pues mal, ¿no? En alguna situación de riesgo, de violencia, de frustración, de tristeza, de cualquier situación que les estuviera afectando. Y bueno, partiendo de ahí y luego de agradecer mucho, pues también contarles que en esta segunda etapa ha sido muy valioso encontrarnos con el ímpetu que compartimos como organizaciones, ¿no? Digo, el estudio ya refleja muchísimo de las necesidades que, como bien mencionaba la maestra Noemí, es necesario abordar, ¿no? Es necesario cruzar las violencias, no solo verlo como un todo homogéneo, generalizado, y que pareciera que pudiera atenderse de la misma forma para todas las personas, y pues no es así, ¿no? O sea, efectivamente creo que la manera en la que pueden fallar las políticas públicas o los programas es haciendo eso, y ya lo hemos visto en muchos momentos de la vida política y social de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que una apuesta por mirar profundamente, detalladamente y haciendo interseccionalidad es súper importante. Entonces, aplaudimos también eso, ¿no? O sea, que se continuara el trabajo, que no se soltara y que, pues, agradecer también lo valioso que ha sido y lo difícil, porque sabemos que ha sido muy complejo llegar a este punto en el que el informe está ya con todos estos datos, ya con todo este análisis. Entonces, bueno, hacer hincapié en felicitar a todas las partes por el gran logro. Y, bueno, la parte desafortunada es justo eso, ver que los resultados que arrojan no siempre son los que quisiéramos, ¿no? Como organizaciones o como personas, que viéramos un gran cambio, que viéramos que en realidad estábamos equivocados y que no era un problema la violencia y que estaba en decremento, o que ya estábamos como notando ciertos cambios. Creo que al contrario, gracias al estudio podemos señalar la importancia de ver la violencia como algo mucho más complejo, ¿no? Sobre todo pensando que, partiendo de que si bien ejercerla es una decisión, es decir, no se nace violento, no se nace violenta, pues cabe destacar que se trata de una cuestión de ejercicio de poder y de dominio, pero sobre todo de relaciones sociales, o mejor dicho, como del tinte que asumen ciertas relaciones sociales, ¿no? Mirándolo así, desde esta perspectiva, la violencia puede ser vista como un adjetivo que califica incluso determinadas formas de relación. Por eso, lo importante de mirar no nada más el espacio privado, que es sumamente importante, el espacio doméstico, privado, la casa, el hogar, pero también mirar el espacio público, los lugares donde interactuamos, donde socializamos, porque ahí también se ejercen las violencias y las discriminaciones. Entonces, hacer énfasis ahí me parece un gran acierto también, y hablar de las diversas violencias tan desagregadas, creo que es, como bien decía hace rato, es súper importante, porque finalmente es una violencia que se vive o que afecta a gran cantidad de personas, incluso de una forma simultánea, pero de diversas manifestaciones, ¿no? Bueno, pues no me sorprende, como les decía, pues los resultados también, porque notamos lo que desde acá también hemos analizado en otros momentos, y desafortunadamente pues las mujeres en mayor medida violentadas por el hecho de ser mujeres sigue existiendo, ¿no? Ese factor. Y pues se debe obviamente a que la sociedad refuerza estas lógicas de subordinación de las mujeres a través de la violencia, y pues para seguir como fomentando esta inferioridad o esta imagen o este orden social, ¿no? Pero también, considerando que el patriarcado pues nos afecta a todas y a todos, debemos mencionar que también existen las violencias que reciben los hombres, sobre todo por su expresión de género, como lo refleja el estudio, ¿no? Porque la sociedad además refuerza estas normas o mandatos de género que imponen ciertas maneras de comportarse o de performar el género, y cuando un hombre pues no cumple con estos mandatos también pues existen ciertos motivos para discriminarlo o pretextos, diría yo, para violentarlo, como una forma de castigo, ¿no? Entonces, es bien interesante también mirar cómo desde la orientación sexual cambian los datos. Eso para mí fue algo nuevo, porque cuando se habla, por ejemplo, de las personas pansexuales,
El dato curioso ahí es que pareciera que a los hombres pues se les castiga más, ¿no?, que a las mujeres, porque se espera obviamente que esta orientación sexual se ajuste a modelos canónicos de cómo son hombres, ¿no? O sea, creo que ahí hay una diferenciación entre sexos también, lo vemos también en la parte de por qué se acepta más a un hombre gay y se invisibiliza y se violenta más o discrimina más a una mujer lesbiana, que vuelve a responder a este orden social, y que vuelve a responder también a que los hombres gays ya llevan como mucha historia de lucha avanzada y que han buscado también ser visibilizados en todos los espacios, ¿no? Entonces, creo que se ha atendido ya mucho más en tanto a violencia simbólica o de las instituciones, ¿no? Y eso va marcando también un camino por el que quizás sería oportuno profundizar o avanzar, ¿no? Bueno, no quisiera como darles más la palabra también a mis compañeros y compañeras, entonces lo dejaría hasta ahí, y agradeciendo mucho también la invitación para la presentación de los resultados, que me parece también muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Susana. Gracias por toda esta claridad y este foco que pones con respecto a los mandatos de género y de masculinidad que se esperan de los varones. ¿Quién gusta seguir? ¿Carlos? ¿Fernanda? Sí, si gustan, para seguir la línea, como os había mencionado, puedo permitirme continuar. Quiero comenzar agradeciendo muchísimo a quien me antecede en la palabra, la maestra Marcela Talamantes, a la doctora Elvia González y a la magnífica presentación de Noemí, ¿no? Una persona que ha sido clave en la metodología, que creo que es innovadora. Y por ahí quiero comenzar. Quiero felicitar a que gracias a estas iniciativas, una de las principales universidades del país da cátedra al resto de instituciones académicas sobre cómo trabajar de manera intersectorial, de cómo sí se puede recopilar la experiencia y los saberes comunitarios y poderlos proyectar de una manera digna con los saberes que nos brinda la academia. Esto siempre con una mirada y con una metodología que rescato nuevamente, porque este enfoque que tiene Noemí de realmente no solamente nombrar la interseccionalidad, sino convertirla en un método de estudio, ¿no? Si de realmente estudiar esas relaciones con una metodología tan aplicada, creo que es sumamente innovador en los estudios de género, y creo que esto podrá ser pilar para replicarlo en otro tipo de estudios. Y antes de comenzar con la presentación de Yag y de nuestros hallazgos, ¿no?, y además de sumar estas felicitaciones, me gustaría contarles que para nosotras esta iniciativa nos cambió radicalmente la vida y nos salvó en uno de los momentos más críticos que ha tenido la historia de la humanidad, ¿no? Ya que este proyecto comenzó en medio de la pandemia de la COVID-19. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en base comunitaria, que nos enfrentamos a estas violencias todos los días y acompañamos los casos, nos enfrentamos a casi que el cierre de nuestras actividades, a que nuestros proyectos de vida, a que nuestros acompañamientos, a que nuestra comunidad se fuera fragmentada. Y encontramos en este proyecto, como bien lo mencionaba mi compañera Susana, una bocanada de aire fresco. Este acompañamiento de sí se puede seguir trabajando en lo que nos atraviesa y en lo que ya nos estaba doliendo antes de que nos empezara a matar la COVID-19. Y creo que ese reconocimiento, no me gustaría comenzar cualquier otra cosa sin mencionarlo, ¿no? Nos salvaron la vida como organización, nos dieron una razón para continuar, nos dieron un motor y una piedra de inicio para poder transformar el trabajo que se estaba haciendo a través de las nuevas realidades, ¿no? Entonces, con eso quería iniciar mi presentación. Para una mayor comodidad, me voy a permitir compartir mi pantalla si es posible, si no, háganmelo saber, para presentarles un poco sobre los datos de la organización, porque es importante que mencionemos el cómo funciona Yag México. Creo que no puedo hacerlo, no tengo permiso, pero si no se los platico, no pasa nada, ¿no? Ahí va, ya, listo. Me parece que ya puedes, Carlos, ¿sí? Sí, voy. Bueno, Yag México es una de las organizaciones de mayor importancia en nuestro país. Nuestro nombre, Yag, no es un acrónimo, más bien es una palabra del maya que significa amor.
con casi 15 años de trabajo que hemos dedicado en la defensoría, promoción y garantía de los derechos humanos sexuales y reproductivos, particularmente de la comunidad LGBT, con un enfoque de género y juventud. Nuestra organización es una organización nacional y se nutre de voluntades, se nutre de nuestras pares, se nutre del trabajo y de los mapeos que hemos detectado a lo largo del país. Y es así que hoy en día, muy orgulloso, les puedo decir que nuestra familia está integrada por más de 300 personas que están alrededor del país, a lo cual nosotros llamamos la familia Ya. Tenemos vocerías en Zacatecas, Puebla, Jalisco, Campeche, Yucatán, Morelos y algunas otras entidades de la República. Nosotras trabajamos con un enfoque basado en 4 ejes rectores de atención a la comunidad, ¿no? El primero es nuestro programa de atención comunitaria a la juventud, la Grupa de Jóvenes LGBT México, ¿no? Liderado por mi hermana Dana Pau González y mi hermana Dani Ewan, que son un grupo virtual y presencial de acompañamiento a nuevas juventudes para poder ir retroalimentando y agregando herramientas que se van acompañando de expertas cada 2 semanas para que puedan enfrentarse a estas realidades a las que se van encontrando con las mejores herramientas, tejer, hacer el tejido comunitario y poder encontrar paridad. Al mismo tiempo, opera el programa Mujeres Diversas Ya, liderado por mi hermana Paula Santillán, el programa feminista interseccional, que es clave, ¿no? en el enfoque rector de toda la organización, ¿no? Y adicional, pues ha estado muy involucrado en este proceso que estamos acompañando ahora mismo de investigación. Pero también sabemos que las personas de la diversidad sexual tenemos el derecho pleno de la participación, además de no ser violentadas. Es por ello que existen los programas de involucramiento, como el de Fortalece LGBT, que es para brindar herramientas a nuevos liderazgos activistas que deseen involucrarse en la respuesta comunitaria para que puedan hacerlo de la manera más segura y con las mayores herramientas. Y al mismo tiempo, los programas de escuelas de liderazgos políticos LGBT, ya que queremos que las personas que nos representan en los espacios de toma de decisión cuenten con las herramientas para poder incidir de manera efectiva y eficaz en esos espacios. Y por último, el programa que tengo el honor de presidir, el programa de Salud Positiva, soy coordinador nacional de este programa, en el cual nos enfocamos a mirar e identificar todos estos aspectos de la salud que nos atraviesan particularmente como personas de la diversidad sexual y mirar desde una manera donde coloquemos el bienestar y el autocuidado al centro. Hemos identificado que a lo largo de los años pareciera que la salud de las personas de la diversidad sexual se centra únicamente en los temas de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, nuestras experiencias, nuestras opresiones y nuestras vivencias en torno a la salud son diferenciadas y son mucho más amplias, y en este programa nos encargamos de hacerlo visible. Estos programas, ¿no? También están de alguna manera enfocados en la parte de la investigación, ¿no? Uno de nuestros ejes rectores es la investigación, que es muy importante en relación a este tema. Sabemos que nuestras propias experiencias y narrarlas en primera persona muchas veces resuenan en las cabezas, pero no nos logra ayudar a incidir. La incidencia requiere que esta información, estos saberes comunitarios se conviertan también en saberes científicos avalados y respaldados. Es así que una de las partes en las que YAC México ha trabajado es en poder profesionalizar la presentación de estos saberes y de estas experiencias. Generamos instrumentos que nos ayuden a poder impulsar políticas públicas, incidir en las legislaciones y además visibilizar datos importantes que no habían sido nombrados. Nombrar a quienes no estamos siendo nombrados. Es así que hemos logrado crear este manual para estudiantes LGBT, ¿no? Para universidades incluyentes y libres de discriminación, para que en los contextos académicos las personas LGBT puedan desarrollarse profesionalmente y además crear trabajos con enfoques de sus propias diversidades. La guía para profesionales de la salud mental Nada que Curar, que guía a los profesionales de la psicología para poder evitar las terapias de conversión y guiarnos a terapias de afirmación, ¿no? El informe de impacto diferenciado, que también trabajamos en esas fechas, que era saber cómo una pandemia como la COVID-19 podía afectar de manera diferenciada, relacionada a las intersecciones relacionadas a la diversidad sexogenérica, y cómo entonces también requeríamos tener intervenciones de protección diferenciadas, ya que muchas personas estaban quedando atrás de estas políticas. También otro de nuestros ejes de trabajo es la gestión del cambio. Estas necesidades que mapeamos a través de las experiencias comunitarias que nos encontramos en el contacto directo y a través de la profesionalización de la transmisión del saber,
pues también se tiene que convertir en cambios en la política pública. Y es así que tenemos cambios, estas intervenciones de gestión del cambio, donde logramos de alguna manera participar en la iniciativa con mucho orgullo, ¿no? Y les quiero compartir que en los días pasados logramos que se aprobara la iniciativa de ley donde se prohíben las mal llamadas terapias de conversión y que está próximo en pasar su última fase en el Senado, haciendo así que esta acción, ¿no?, de incidencia que tiene que ver con nuestras historias y la investigación se materialice en una reparación integral del daño a partir de la prohibición, ¿no? Y que requiere todavía pues mayores gestiones para crear políticas públicas que prevengan este delito, que reparen el daño y que aseguren la no repetición. Entonces, gran parte de este esfuerzo pues también tiene que ver con cosas que hicimos en este proceso, porque de aquí aprendimos cómo nombrar muchas de las intersecciones que me va a permitir mencionárselo en los hallazgos. De manera breve también les hablo que estos saberes los socializamos con otros actores claves de la iniciativa privada, de la parte de academia y otras organizaciones civiles, porque creemos mucho en el trabajo intersectorial, creemos más en lo que nos une que en lo que nos divide, y entonces compartimos estos saberes, que contamos con múltiples talleres y cursos que brindamos en diferentes modalidades para poder así lograr esta transmisión y este compartimiento de los saberes que se van recolectando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hemos tenido muchísimos logros, muchos trabajos intersectoriales con agencias internacionales, con embajadas de distintos países de nuestro país, con empresas privadas, con organizaciones institucionales, como en este caso, pues esta red intersectorial que se hace entre organizaciones y la Ibero para lograr estos esfuerzos. Y bueno, hasta aquí esta parte de la presentación de la organización. Era importante para mí contarles cómo funciona la organización, cuál es la lógica de atención de la organización, para que logren entender lo profundo que impacta en nosotros esta clase de proyectos. Es que alguien nombre lo que nos ha pasado todo el tiempo y que nos den herramientas para poder incidir. Nosotros rescatamos dentro de los hallazgos detectados cómo la interseccionalidad, ¿no?, logra potenciar las violencias y cómo hay algunos factores que nos ayudan a hacer comparativas positivas. ¿Y a qué me refiero con comparativas positivas? Cuando comparamos dos casos no se trata de entender lo que nos hace diferentes, sino más bien comprender en qué se parecen nuestras opresiones y qué estrategias en conjunto o qué cambios estructurales tenemos que atacar particularmente. Uno de los datos más relevantes que encontramos es esta diferenciación entre la manifestación de violencia que sufren las mujeres cis versus las mujeres trans. Encontramos, ¿no?, que las mujeres cis han reportado en un 24% que sufrieron algún tipo de violencia sexual, un número alarmante. Sin embargo, cuando lo comparamos con el número de personas, mujeres trans que lo reportan, se duplica, casi se duplica al 42%. Esto es importante que nosotros lo identifiquemos porque nos damos cuenta que no solamente el término del género está asociado, sino también de las transiciones derivadas de la expresión y la propia identidad, ya que inclusive las mujeres cis denuncian que han sufrido hasta el 40% de violencia debido a su propia expresión. Eso nos habla que la diversidad y la atención de la diversidad y la sensibilización no solamente va a ayudar a reducir la violencia en personas de la diversidad sexual, sino que esto se va a atravesar y también va a reducir las posibles violencias que van a sufrir otras corporalidades, como ya lo mencionaban también en lo anterior, que también les cruzan las violencias patriarcales, que también les cruzan las violencias de género. Tenemos también que rescatar que entendamos el por qué sucede en esta intersección donde la orientación, la expresión y la construcción del género nos atraviesa violentamente, y es porque alrededor hay toda una construcción donde se ha patologizado, donde se ha estigmatizado, donde se ha creado el mundo de la otredad que no pertenece al mundo de lo correcto, de lo bueno, ¿no?, que es la parte de la diversidad. Entonces, ¿no?, esta clase de estudio nos ayuda a entender que sí es muy necesario que nosotras comencemos a poder hacer estas reflexiones mucho más profundas de cómo estas estructuras, ¿no?, que se venden como lo convencional, no solamente afectan a personas que tienen una evidencia no relacional con estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, personas no heterosexuales o personas trans, sino que también atraviesan a otras vivencias y experiencias que podrían estar atrasadas por otras experiencias culturales, como usted menciona muy bien en el informe sobre, además, cómo se cruzan las violencias a personas que se autodenominan indígenas. En la parte de las violencias políticas también nos encontramos con un dato
que nos suena bastante interesante en el momento de que tenemos que estudiarlo de manera más profunda y ver qué acciones podemos hacer, ya que el mayor número de personas que mencionan haber sufrido violencia política son mujeres lesbianas y hombres trans. Es decir, existe una agudización de la violencia cuando el cuerpo que habitas es el que se asignó mujer al nacer y cuando además perteneces a una diversidad sexual. Esto nos hace alarmarnos, ya que necesitamos no solamente comprender las experiencias que se habitan dentro de la diversidad, sino cómo sigue profundizándose y agudizándose las propias experiencias de la existencia y de habitar un cuerpo con particularidades muy marcadas, ¿no? Entonces, dentro de esta visión, dentro de estos hallazgos, ¿no? Y en un resumen como claro, nos quedamos con la tarea de estudiar estas intersecciones, de nombrar, ¿no? Estas intersecciones y de utilizar estos materiales para seguir incidiendo en la gestión del cambio y darnos cuenta que cuando hablamos de diversidad, no hablamos de la diferencia, no hablamos de la otredad, hablamos de lo que nos integra y lo que nos nutre como comunidad, de lo que cada una de nosotras representa dentro de esta diversidad. No podemos, y esta clase de estudios nos permiten decir que no existe esa diferencia. Todas y en cada una de nosotras habita estas diferencias que tendremos que ir reconociendo y reparando poco a poco para poder llevar a espacios libres de violencia, libres de discriminación, donde cada una se pueda desarrollar de manera efectiva y no esté condicionada a que va a ser excluida por particularidades de su propia existencia. Y hasta aquí me quedo para no robar un poco más de tiempo, porque creo que me estoy quedando justo en tiempo y quedo expectante a las reflexiones de mis compañeras. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por este trabajo, ¿no? Que no solamente se limita a una investigación, sino que se han hecho videos, se han hecho podcasts. Hay mucho trabajo, mucho trabajo de las organizaciones y de las personas que lideran, y nos agradecemos nuevamente por ser parte de ello. Muchas gracias, querido Carlos. Te escuchamos, Fer. Está silenciada. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Creo Sí, te escuchamos muy bien, Fer. que como que justo mi internet tuvo una ni falla, pero bueno, qué bueno que me escuchan. Ay. Si quieres, podemos apagar la cámara. No, ya se restableció la señal. Sí, es cierto. Listo, creo que ya, ¿no? Sí, perfecto. Ok, bueno, igual de parte de Unidos, queríamos agradecer la investigación que hicieron. Creo que les toca a instituciones como ustedes hacer estos trabajos de interseccionalidad. Creo que todos estamos enfocados como en nuestros temas y me parece increíble que instituciones hagan esta parte de juntar todo, ¿no? Y de enfocarnos en la interseccionalidad, porque a partir de esto podemos empezar a tomar acción y realmente generar un cambio en esta sociedad. Entonces, somos una que transforma vidas mediante la interacción de personas con discapacidad a través de actividades experienciales para lograr una sociedad más consciente, empática e incluyente. Nosotros lo que queremos es que la gente vea más allá de lo evidente, ¿no? Para esto tenemos 3 tipos de programas, que son programas de inclusión social, donde hacemos experiencias de desarrollo personal dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos con el fin de fomentar la interacción entre personas con y sin discapacidad. Tenemos programas de educación donde complementamos el proceso formativo dentro de las comunidades escolares, promoviendo la empatía, el respeto e inclusión a través de talleres de actividades incluyentes. Y tenemos también programas empresariales donde fortalecemos equipos de trabajo, fomentando el desarrollo humano, la responsabilidad social y el sentido de pertenencia de los colaboradores, impulsando hacia una cultura de empatía, respeto, diversidad e inclusión. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Empezamos en Monterrey hace
más de 36 años con los programas, que la verdad es que el método se ha tenido que replicar porque funciona increíble para las personas con y sin discapacidad. Las personas sin discapacidad aprenden muchísimo al salir de nuestros programas y las personas con discapacidad tienen esta oportunidad de integrarse a la sociedad. Entonces, bueno, nada más eso es lo que hacemos en Unidos y otra vez darles las gracias por el trabajo. Creo que se ve la cantidad de tiempo, inversión que le metieron a esto y bueno, que el trabajo sí fue en equipo y que todo el mundo participó. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Me parece que las compañeras de CONAMI querían participar. Bueno, en esta parte ya algunas compañeros comentaban como esta parte de lo que identificamos o lo que colocamos a nivel, lo que vimos a partir del informe a nivel organizativo. Se comenta mucho esta cuestión, recuerdo cuando hicimos las infografías, que hablaba precisamente de una violencia patriarcal, y ahí creo que este espacio de participación dentro del observatorio sirvió para hacer un ejercicio de interculturalidad, porque yo precisamente recuerdo en ese entonces cuando hicimos la infografía que se hablaba de violencia patriarcal, le comenté a Noemí, pero nosotras desde la cuestión de los pueblos indígenas y como mujeres indígenas organizadas, también colocamos que no solamente es una cuestión de violencia patriarcal, hablamos de una violencia histórica, porque hablamos de un proceso de resistencia indígena de más de 500 años, también hablamos de que hay una cuestión de violencia colonialista que aún persiste, ¿no?, dentro de las comunidades y pueblos indígenas, una violencia extractivista, porque estamos hablando extractivista a nuestra madre tierra, pero también extractivista a nivel de nuestros conocimientos. Hablamos mucho de la violencia epistémica o el extractivismo epistémico de nuestros saberes y esta cuestión de una violencia racista, ¿no? Aquí se coloca en el informe como discriminación, pero nosotras percibimos que esta discriminación o formas de discriminación es de un modelo racista, ¿no?, que está en las raíces, ¿no?, de las sociedades. Y también fue interesante este ejercicio de interculturalidad porque decíamos, nosotras no solamente colocamos violencias individuales, sino también las violencias colectivas. Entonces, mucho lo colocan las juventudes que como, por ejemplo, la cuestión de los megaproyectos impacta a nivel de cada una de los sectores que forman la parte de las comunidades, ¿no? Pero también situaciones, por ejemplo, la trata de personas o el feminicidio impacta de forma colectiva a la comunidad. Entonces no podemos desdibujar como esa parte de las violencias están entretejidas, nuestra visión es como hemos colocado que las violencias están entretejidas lo individual y lo colectivo, ¿no? También esta cuestión de la salud mental que me parece como otra vez escuchándolas a Elvia, a Noemí, la salud mental, por ejemplo, y en la experiencia del trabajo comunitario vemos situaciones como, por ejemplo, el suicidio dentro de las juventudes indígenas. Y es algo de lo poco que se indaga o de lo que se sabe, ¿no? Pero también hay situaciones, por ejemplo, el bullying, ¿no? El bullying que pareciera ser que está como en contextos urbanos, también lo estamos viendo en los espacios comunitarios, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de que hay una cuestión de impacto de estas violencias, ¿no?, que se están como afectando en la salud mental, ¿no? También nosotras consideramos que estas violencias no son solamente producto del ejercicio a nivel familiar. A lo que voy es que no es solamente el responsable, nosotras no colocamos que el responsable no solamente puede ser un familiar o una autoridad comunitaria, sino que hablamos que estas violencias son producto de un sistema que ha sido omiso y que ha sido quien ha generado estas violencias que se han permanecido, pero que también nosotras de alguna manera responsabilizamos
al Estado, al gobierno, a las instituciones, porque han sido omisas de atender violencias históricas para nosotros, ¿no? Y lo vemos en los indicadores, ¿no? Para comunidades y pueblos indígenas tenemos rezago en salud, en educación, en empleo, etcétera. Entonces creo que es eso. También como hablamos de que para reparar, me gustó ahorita la palabra que ocupaste, Selvia, la sanación. Nosotras apostamos a la sanación, a la no repetición de las violencias, pero también de la justicia. La justicia desde el ámbito comunitario, pero también desde el ámbito institucional que existe. ¿Cómo puede ser esa justicia restaurativa, ¿no? Pero también con este enfoque del pluralismo jurídico que se menciona, ¿no? Y bueno, para darle también la palabra a mi hermana Cari, nada más termino con esta cuestión de las políticas públicas, ¿no? Que nosotros hablamos que estas políticas públicas deben de tener un enfoque diferencial, integral, pero sobre todo abonar a una cuestión de trabajo interinstitucional que hemos colocado en otros espacios, es decir, los pueblos indígenas, las problemáticas que tenemos, no solamente una institución que en este caso a nivel del Estado mexicano es el INPI, no solamente el INPI las puede resolver, debe de haber un trabajo interinstitucional con otras instancias de salud, de educación, de empleo, de todo lo que necesitamos, ¿no? Porque estamos en todos estos ámbitos. Entonces, creo que ahí es como muy importante colocar que las juventudes, con esto cierro, han tenido esta participación política, no solamente ver como lo señala nuestra hermana Norma de CONAMI, no esta política electoral que conocemos, sino la participación de las juventudes es diversa, ¿no? En las comunidades, puede ser que estén en un comité estudiantil o en el comité de salud, etcétera, ¿no? Y también las mujeres y las niñeces están participando de forma activa en la comunidad y no se da como ese reconocimiento y ese protagonismo y ese rol de que su participación hace comunidad, hace política comunitaria, ¿no? Yo creo que hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Lau. Pues solo seguir señalando que la riqueza y a veces un poquito de lo que igual nos traiciona y nos limita un poquito de CONAMI es que tratamos de visibilizar todo este entretejido de violencias que como ya comentó Lau, vienen pues de manera histórica en nuestra vida. O sea, nosotros desde que nacemos ya traemos un sello que nos marca como parte de las personas que sufren violencia, y conforme nos vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pues vamos aumentando en estos diferentes tipos de violencia. Y como CONAMI siempre tratamos de puntualizarlo, de que no somos violentadas de una forma, sino hay varios tipos de violencia que nos afectan. En cuestión de salud, que era lo último que mencionaban, platicando yo con algunas compañeritas, pues a veces es que ni siquiera tenemos acceso a lo básico. O sea, hay compañeritas que no conocen una toalla sanitaria y hay compañeritas que a lo mejor sí tenemos esta parte de no me identifico con mi género, no me identifico con mi cuerpo, pero pues ni siquiera tengo este chance de apropiarme de mí misma, ¿no? Por toda la situación que me toca vivir. Entonces, pues sí puntualizar, no es que queramos caer como en una revictimización de nosotras mismas por lo que nos toca, por nuestro contexto, por nuestro grupo, sino sí seguir señalando que no estamos aparte de,
O sea, no somos nada más de pueblos indígenas o de etnias, no nada más caemos en ese cajón, sino estamos dentro de todas estas violencias que mencionan y algunas que todavía no se han visualizado. Y también un poquito como niñeces, sí señalar que hay algunas violencias que han brotado en los espacios urbanos, que sí han migrado a nuestros espacios rurales, como lo es el bullying, como lo es pues la violencia entre las niñeces por los medios de comunicación, por todo lo que pues nos sobrepasa a veces, que también no se está colocando y no se han estado dando como respuestas. Hemos tenido muchos casos ya en nuestras comunidades de compañeritos que asesinan a otros compañeritos por el bullying, casos que no se daban antes porque dentro de nuestra cultura pues no está, pero estas violencias urbanas están creciendo tanto que están migrando hacia nuestras zonas rurales. Y pues nada más, porque si no nos extendemos. Muchísimas gracias. Sí, vamos a pasar a un espacio de comentarios, de preguntas. Y bueno, también es importante comentar que cuando surge el Observatorio de Género y Juventud y que se integra este comité consultivo con estas organizaciones, la idea principal de que fuera este comité con estas organizaciones era justamente poder hacer propuestas y poder trabajar desde todas estas miradas, ¿no? Porque pensamos en el programa que solamente quienes están en esas organizaciones, quienes trabajan con estos grupos, quienes les representan son quienes tienen el pulso de su realidad, de las problemáticas, de los contextos. Y no consideramos apropiado de ninguna manera que desde una universidad fuéramos quienes dijéramos o hiciéramos un análisis, sino que para nosotras siempre ha sido muy importante que todo este trabajo, esta investigación, las campañas y demás que hemos hecho, pues justamente lo podamos hacer de manera horizontal, de manera colectiva, y que las miradas de cada organización nos permitan justamente hacer un análisis desde un enfoque interseccional y más adelante pues también hacer propuestas desde enfoques diferenciados, considerando pues el expertise de todas las organizaciones y sus realidades. Entonces, dicho esto, no sé si hubiera preguntas, comentarios que quisiéramos hacer. Nos faltaron por ahí comentar algunos puntos sobre violencia laboral, que también está incluido en el informe, o violencia institucional, que bueno, los datos son coincidentes en cuanto a que son justamente las personas indígenas, un 34% dentro de las que el 71.8% son mujeres quienes más la padecen. También las personas con discapacidad física, un 15%. En cuanto a diversidad sexogenérica, pues también, como nos decía Carlos, ¿no? Los hombres trans son quienes más padecen tanto la violencia política como la laboral y también, bueno, como la institucional. Y también igual las personas pansexuales, las mujeres lesbianas, las personas de género fluido. No es casualidad que salgan estos datos y que se repitan tanto en violencia política como laboral y como institucional. Son resultados muy similares y nos hablan de pues justamente lo que decíamos al principio, ¿no? De que todavía hay una estructura sociocultural, una ideología patriarcal, colonialista, capitalista y todas las que les queramos agregar, que con una heteronormatividad muy presente todavía que nos impide, ¿no?, crear y pensar en sociedades pues mucho más horizontales. No sé si preguntas, Ernesto. Sí, pues igual.
Gracias, muchas felicidades. Sería interesantísimo que nos relataran un poco alguna de las organizaciones qué les ha salido bien. Que nos cuenten un poquito sobre experiencias concretas en donde han trabajado en la modificación de conductas y han logrado conductas, digamos, deseables o están en ese proceso. Esto porque me quedo con la necesidad de aterrizar, digamos, referencias concretas con las que nos vayamos y con la esperanza también de irnos con referencias concretas de cómo ayudar. Nosotras estamos en el programa de seguridad ciudadana y estamos mirando esto como, no solo como un aprendizaje, sino también como una herramienta de trabajo. Entonces, no sé, si alguien puede decirnos un poco en dónde y cómo trabaja logrando que haya fibras que mueven las conductas en estos lenguajes, en estas actitudes que van generando cambios. O sea, cambios actitudinales que son tan difíciles, pues. La pregunta la hago no porque sea algo que sea sencillo, sino precisamente por lo contrario, por lo difícil que supone eso en entornos que tienen enraizadas de tal manera tantos códigos de violencias, pues. Gracias. Bueno, una disculpa por llegar tarde, pero a usted acaba de hacer una lectura que decía que había porcentajes de tipo de discriminación hacia un segmento en específico. Ese tipo de discriminación se refiere mencionó de manera institucional, ¿se refiere en el ámbito institucional público o institucional privado o están separados o es de manera indistinta? O sea, ¿cómo se puede medir eso? Porque había comentado que en el ámbito laboral, pero ¿se nota más en el ámbito privado o en el ámbito público o es de manera indistinta? Sería así como... Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya que estás por aquí, una rapidita. Felicitarlas muchísimo, felicitarles. Realmente es una investigación muy interesante. Yo tengo muchas inquietudes, quizá la que quiero plantear ahorita es metodológica. ¿Cómo seleccionan a la muestra? Yo creo que también es como mis rudimentos tecnológicos. Cuando me hablan de esta plataforma, mandan encuestas con alguna dirección y creo que va un poco de la mano con la pregunta del compañero, ¿no? A instituciones públicas, privadas, contextos rurales, urbanos, universidades, en fin, como tratando de entender un poco cómo fueron generando esta muestra y desde luego cómo contextualizan estos datos. Desde luego yo creo que leyendo su informe tendremos mucha información, pero me gustaría conocer un poquito sobre eso. Gracias. Ahí está Carlos, que a lo mejor le responde Ernesto. Carlos. Me gustaría contestar a esta primera pregunta sobre qué experiencias hemos tenido o cómo se materializan los resultados de investigaciones y de trabajos de este tipo en algunas de las acciones que tienen que ver con el tema de las organizaciones, ¿no? Que me parece una pregunta pues muy importante porque al final es que así se suma el valor de estos trabajos, ¿no? En cómo se materializa al final en los trabajos y cómo se intersecta. Y quiero repetir o volverles a comentar esta parte del gran éxito que tuvimos en que la iniciativa de ley para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Que son estas terapias que son equiparadas con la tortura que buscan de alguna manera cambiar o curar, ¿no? La orientación sexual o la identidad o expresión de género en las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y que el éxito se lleva a través de mucho trabajo, ¿no? Fueron 4 años de trabajo de sensibilización a personas legisladoras, con el trabajo de instituciones y mucho de lo que aprendimos durante este proceso, ¿no? Desde que iniciamos en el 2020 y cómo se fueron trabajando las metodologías y cómo fuimos obteniendo los resultados preliminares, fueron utilizados como argumentos para poder llegar a la sensibilización que terminó, ¿no? O que concluyó en que efectivamente se reconoció que no existe absolutamente nada que curar en relación a nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género. Y también nos ayudó también a poder
marcar cómo esta violencia que tiene que ver directamente con estos aspectos de la diversidad sexual se vive de manera diferenciada en diferentes identidades o diferentes corporalidades, ya que nos encontrábamos que justamente las mujeres lesbianas y los hombres trans que se enfrentaban a estas ECOSIX tenían una particularidad de agudeza, ¿no?, en los casos de violaciones correctivas, cosas que quizá no sucedían de manera particular en identidades de hombres cis gays, ¿no?, que había otro tipo de torturas que tenían que ver con otros métodos físicos, ¿no?, como el aislamiento, el cese de la alimentación, ¿no?, otro tipo de técnicas, ¿no?, que se utilizaban. Y creo que parte de esta información, todos estos saberes, que de alguna manera, les repito, se recopilan desde la experiencia individual, que se convierten en experiencias colectivas y que luego son retomados con métodos de análisis académicos, nos ayudan a llegar con las evidencias, ¿no? Como decir, es que esto no solamente te lo estoy contando como una historia, aquí están los documentos, aquí están las metodologías que te dicen que la que te estoy diciendo es verdad, ¿no? Y que es una verdad comprobable. Entonces, así como nos funcionó a nosotras en esta iniciativa como para ir sensibilizando y poder quitar esa polaridad, ¿no?, que existe entre los frentes, quizá en los términos legislativos, pues tenemos como muy a la evidencia lo que es la izquierda y la derecha, pero aquí no hablamos de ideologías, hablamos de derechos humanos, hablamos de estas realidades, y entonces eso nos ayudó a tener estas herramientas para poderlo incidir. Y una de las invitaciones, ¿no?, y una de las promesas como organización que nosotras tenemos es seguir utilizando esta información como una herramienta, seguir utilizando esta información como un pie de lucha que nos va a ayudar a gestionar los cambios, a lograr nuestros objetivos institucionales, ¿no?, y organizacionales y colectivos, pues de frenar las violencias, pero de algún lado tenemos que comenzar. Para hacer modificaciones necesitamos mapear exactamente dónde tenemos que empezar, ¿no? Porque sabemos que la gestión del cambio no se trata sobre la propia voluntad, porque si fuera solo por voluntad, ya hubiéramos cambiado el mundo. Necesitamos herramientas, necesitamos investigación, necesitamos datos, necesitamos que la academia trabaje de manera intersectorial, y es así como se hizo. Y este es un ejemplo que les planteo, pero que vamos a seguir haciendo en otros ámbitos, porque actualmente lo que demanda esta prohibición de las mal llamadas terapias de conversión es que creemos políticas públicas que prevengan el delito, que reparen el daño, que eviten la no repetición. ¿Y cómo vamos a integrar esas políticas públicas? A través de la evidencia, ¿no? La evidencia que nace a través de iniciativas de investigación como esta que estamos siendo testigos de la presentación, ¿no? Entonces estos datos nos van a ayudar a poder enseñar a profesionales de la salud, a enseñar a profesionales de la academia cómo hacer investigaciones interseccionales para reconocer qué acciones necesitamos hacer para que esto no suceda, ¿no? Para de alguna manera utilizar esta información, pues para salvar vidas, pues, ¿no? O sea, para que nadie tenga que enfrentar a violencias tan agudas como ser víctima de tortura asociadas a su orientación, diversidad y otras intersecciones que nos atraviesan como comunidad. Y pues nada, eso era lo que quería agregar en relación a esta pregunta. El resto de preguntas creo que hay otras personas que podrán contestarla de una manera más puntual. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Susana. Muchas gracias. Bueno, yo quería sumarme a esa respuesta también, a la primera, sobre las experiencias que hemos tenido y si hemos logrado o percibido algunos cambios. Yo les platico que desde Gendes tenemos distintos programas y uno de esos es el programa Hombres Trabajándose. Este programa consiste en sesiones grupales entre hombres y se trabaja bajo un modelo que hemos creado para identificar, analizar, reflexionar y cambiar sus violencias, ¿no? Sus ejercicios de violencia. Trabajamos con hombres agresores y planteamos como distintas formas de darse cuenta de que quizás estaban cometiendo estas violencias a lo largo de su vida, quizás en este momento, quizás en la infancia, con la pareja o con alguna compañera de trabajo o en algún momento específico, ¿no? Hemos notado, sí tenemos manera de saber que esto puede funcionar. Es un modelo, no es como que les demos un taller y ya, sino consiste en muchas sesiones que ellos toman semanalmente y no es como que en algún punto se gradúen. Desde acá promovemos que el trabajo sea continuo, que el trabajo sea diario. Entonces, no llega un punto en el que ya digan,
bueno, ya tomé tal curso y entonces ya soy o dejé de ser un hombre violento o posiblemente violento. Entonces, se promueve más bien que todos los días sean una oportunidad de reflexionar sobre su forma de actuar y su forma de socializar y de relacionarse. Entonces, damos seguimiento a esto y en atención a eso hemos notado que sí hay cambios en su entorno, las mismas parejas lo han reportado, ellos lo reportan también, cambian su forma de vivir la vida, finalmente, y nos han hablado de los beneficios que han tenido, por ejemplo, con sus hijas e hijos cuando no se involucraban y cuando ahora entienden que existen muchas formas de ser padre y que se requiere de esta paternidad activa, ¿no? Ese es uno de los tantos ejemplos, pero bueno, tenemos otros elementos también, tenemos un programa, es la Escuela de Buen Trato, en donde trabajamos con infancias, pero también con el entorno escolar, es decir, con docentes, de una manera integral también con las familias, para que tengan como un soporte y un acompañamiento que sea congruente, ¿no? A través de la Escuela de Buen Trato promovemos obviamente relaciones de buen trato, promovemos prevenir las violencias, pero también atender ciertos temas que los programas tradicionales no lo estaban abordando, ¿no? Hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de noviazgos libres de violencia, de estereotipos de género, de salud emocional, de muchas cosas que les llevamos a ellas y a ellos para que tengan elementos para tener una vida más sana y también vínculos de buen trato y de cuidado. Y a través de esto, bueno, teniendo como este abordaje integral con los docentes y las docentes y con las familias, hemos también tenido reporte de que las cosas cambian en el entorno escolar en donde hemos trabajado o seguimos trabajando, que de hecho nuestros primeros acercamientos han respondido sobre todo a zonas que han sido marginadas. Actualmente estamos terminando, de hecho, una de estas escuelas en Ecatepec, con altos índices de violencia, ya sabemos. Entonces, buscamos eso, ¿no? Como acercarlo a comunidades que no tienen pues las ventajas para acceder a este tipo de programas. Y tenemos otros varios, pero bueno, afortunadamente los reportes han sido positivos y de cambio en entornos laborales donde hablamos de estos temas, también para prevenir el acoso, el hostigamiento y cambiar todas estas dinámicas de machismo incluso en las corporaciones, en las organizaciones, en las instituciones mismas, porque trabajamos de manera intersectorial también y con todos los agentes, ¿no? De cambio, porque pues al final todas las personas somos una oportunidad de ser también un agente de cambio. Entonces, en todos los espacios lo hacemos así y pues eso, les comparto que notamos y sabemos que sí existe esta posibilidad de cambiar la situación. Muchas gracias, Susana. La siguiente pregunta sobre violencia institucional. Nosotras consideramos tanto la que se padece en instituciones públicas, por ejemplo, en los procesos de atención, cuando llega una persona a solicitar información o a denunciar, por ejemplo, una violencia, esa violencia que reciben las personas cuando se ignoran, cuando no se atienden sus solicitudes, y también cuando se viven, por ejemplo, a través de las estructuras, cuando forman parte también de organizaciones privadas, de los reglamentos, también esas vivencias las consideramos, tanto la que reciben en instituciones públicas en los procesos de atención o de investigación de ciertos procesos de violencia, o cuando los viven en organizaciones privadas también, como parte de la vivencia dentro de la organización. Y la siguiente pregunta. No sé si quieran comentar algo antes ustedes sobre la primera pregunta. Bueno, dentro de la primera pregunta, yo siento que, bueno, la pregunta abre muchas respuestas de qué nos ha salido bien como organización, porque CONAMI es una organización que está compuesta de diferentes organizaciones a nivel nacional, y estas organizaciones base que componen a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas trabajan de manera comunitaria dentro de nuestras, de donde nosotros
somos, trabajamos de manera comunitaria atendiendo pues mayormente tipos de violencias. En el caso de AMIDI trabajamos lo que son las violencias hacia la mujer, a las adolescentes y las niñeces. Y pues también hay compañeritas que se dedican a trabajar con casos de territorio, de espiritualidad. Como ya lo comentábamos, pues el ser mujeres indígenas abarca muchos rubros en los que pues las diferentes organizaciones pertenecientes a CONAMI pues estamos trabajando. Eso es en nuestras bases, en nuestras organizaciones base, y de manera nacional pues ya lo hacemos con CONAMI, pues colocando estos temas que se viven de manera comunitaria en pues los diferentes espacios de incidencia a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y pues algo que sí me gustaría mencionar es que la compañera Laura estuvo participando en un proceso en donde como resultado fue la recomendación número 69 de la CEDAW, 39 de la CEDAW, y pues me gustaría que platicara un poquito. Bueno, esta parte de la, a muy grandes rasgos, esta recomendación general número 39 tiene que ver con mujeres y niñas indígenas de la CEDAW. Si ustedes saben, una recomendación general pues es un instrumento más específico que va a ayudar a los estados que forman parte, que están integrados dentro de la CEDAW, ¿no?, a implementar políticas públicas enfocadas con pertinencia cultural, con un enfoque intercultural, ¿no?, para mujeres y niñas indígenas, ¿no? Y bueno, comentar que, bueno, tuve la oportunidad, ahora sí, a través de la organización CONAMI y del ECMIA, de poder estar, pero es una lucha, por así decirlo, tanto histórica como mujeres indígenas organizadas de México y del mundo, pero también es un proceso colectivo, ¿no? Ahora tener un instrumento particular para mujeres y niñas indígenas habla mucho del proceso histórico que hemos hecho como pueblos indígenas para incidir en este marco internacional de derechos humanos, ¿no? Y ya, con eso cierro, gracias. Muchas gracias, compañeras. Respondiendo a cómo fue esta difusión, muchas gracias por la pregunta. Fue un esfuerzo conjunto bastante amplio, porque solicitamos a cada una de las organizaciones, más organizaciones aliadas de cada una de las organizaciones del comité. O sea, fue una red bien pensada, bien planeada, y que justo por la modalidad virtual pudo tener un alcance tan amplio, porque no se redujo, justo por eso hablamos de juventudes mexicanas y no juventudes de la ciudad ni del Valle de México, porque llegamos a múltiples estados desglosados en el informe escrito. Asimismo, echamos mano de la red de colegios jesuitas y la red de colegios en general con los que mantenemos contacto de una manera muy amplia. Por eso también hay bastantes universitarios que contestaron esta encuesta. Sí, fue un gran esfuerzo. Sí, igual nada más eso. Se compartió en las redes de universidades que formamos parte. Y entonces eso, además de todo el trabajo que hicieron las organizaciones, entonces eso nos permitió tener un alcance pues mucho mayor. No sé, ¿algún otro comentario para cerrar? Compañeras. Bueno, si quieren. Yo no tengo dudas. Igual si Cari quiere. Bueno, a modo de cierre, pues yo creo que seguiría. Pues primero hablamos de que este informe, la verdad es que viene a nutrir esto de la generación de data, porque hablamos que no hay generación de data, por ejemplo, en el caso de juventudes indígenas, con la cuestión de diversidad sexual. Eso me parece como muy importante, y también si las otras organizaciones coinciden en esta importancia de colocar como esta cuestión de la interseccionalidad. Y también me parece importante que esta generación del informe sirva para las organizaciones para retomar o recoger, respaldar
el trabajo con juventudes, ¿no? En el caso, por ejemplo, como CONAMI México, nos tocaría como, pues acogemos el informe, de qué manera lo interiorizamos, lo difundimos, y bueno, también cómo fortalece la agenda nacional, ¿no? Porque es muy importante saber que no todas las organizaciones de alguna manera incorporan o revitalizan el trabajo de las juventudes. Y creo que también la apuesta sería como que este informe interpele o apele a esta cuestión de políticas públicas con una cuestión específica. Por ejemplo, si hablamos de cosas de justicia, ¿qué es la justicia para las juventudes? ¿Cómo sería esta justicia? ¿De qué manera? O, por ejemplo, para las juventudes indígenas, ¿cómo les gustaría que fueran los procesos de sanación y justicia, ¿no? Y también, ¿qué servicios se requieren a nivel institucional? Por ejemplo, si hablamos de juventudes de la diversidad sexual, ¿no? Que a veces se desdibuja un poco, que la diversidad sexual no está presente en las juventudes o en los pueblos indígenas, pero sí está presente. ¿Qué servicios les gustaría a las juventudes indígenas que se reivindican parte de este grupo de diversidad sexual, ¿no? Libres de violencia y discriminación y racismo? Yo creo que por ahí serían las rutas a seguir. Muchas gracias. Y pues gracias al observatorio, a Elvia, a Noemí, todo el trabajo que hemos construido por casi 4 años. Gracias. Carlos tiene la mano. Carlos, levantaste la mano. Sí, solamente como para dar las reflexiones finales, sumarme y mencionar nuevamente el enorme agradecimiento que tenemos con la Ibero y con este equipo que ha tan comprometido, que ha no solamente dejado evidencia de su compromiso con la academia, sino su compromiso con las comunidades y el acompañamiento. Una de las cosas que destacó en este proceso es el acompañamiento y la escucha activa de quienes representamos a las organizaciones civiles, y eso es algo que ha sido de las cosas más complicadas cuando se tiene que trabajar con academia desde la sociedad civil, ¿no? Creo que se hizo de una manera muy digna. Muchas gracias, maestra Marcela, doctora Elvia, particularmente maestra Noemí, ¿no? Que creo que eres un genio en la investigación, ¿no? Y ojalá este punto pueda convertirse en nuevas investigaciones. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que abonar es que estos resultados, si bien nos marcan un punto para poder incidir, ¿no? Para poder comenzar a nombrar las cosas, también creo que la metodología da pie a que se pueda replicar para hacer estudios más específicos. Este estudio nos ayudó a ver, ¿no? Un macro de interseccionalidad, pero ¿qué les parece si con este tipo de metodologías podemos analizar poblaciones más específicas, ¿no? E indagar más en las intersecciones, hacer una visión más fina, y creo que eso es lo que sigue para darle a respuesta a este excelente trabajo, porque este excelente trabajo se tiene que replicar, se tiene que ir mejorando y tiene que trascender a otras organizaciones, que tiene que trascender a otras poblaciones y tiene que trascender a otras estudiantes, a otras profesionales de esta institución y de otras instituciones, ¿no? No soltemos esa parte. Creo que uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Muchas veces cuando encontramos algo tan grandioso es darle continuidad, ¿no? Y una mejora continua. Y desde YAG México, repito, nuestro compromiso es ese, darle mucha visibilidad a este tipo de trabajos, usar las herramientas y de alguna manera que nos veamos en un par de años quizá, ¿no? O dentro de no muy poco analizando otros proyectos que tomaron como base estos resultados, ¿no? Que están queriendo indagar más profundo, que han encontrado en esta metodología algo totalmente innovador que seguir replicando. Muchas gracias. Y reconozco ampliamente el trabajo de mis compañeras representantes de organizaciones, Ashoja, Agentes Unidos. Gracias por hacerlo personal político, gracias por la colaboración. Nos vamos muy nutridas no solamente de entender lo que nos cruza desde un enfoque académico, sino también de poder comprender lo que le cruza a sus comunidades, ¿no? Muchas gracias, porque nos construimos. Estos trabajos son de construcción. El saber colectivo integrado con el saber académico es la cosa más bonita del mundo. Muchas gracias por salvarnos la vida, muchas gracias por darle continuidad a esta organización. Verdaderamente estamos muy agradecidas. Les abrazo con el alma y esas serán mis reflexiones finales. Muchos apapachos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo bien grande a todo YAG. No sé, Marcela. Sí, yo quisiera sumarme un minutito nada más, ¿no? Creo que este informe y este trabajo de 4 años tan arduo
en donde ustedes nos compartían que también en algún momento daban ganas de abandonarle. Qué bueno que no lo hicieron. Creo que tenemos enfrente un trabajo bellísimo y un trabajo como también han dicho anteriormente, da para seguir nombrando, para seguir visibilizando y sobre todo para a lo mejor empezar a abordar estas discriminaciones, estas violencias de manera más específica. Entonces, sin afán de dejar de generar más trabajo, pero sí de incentivarles a que este sea el principio de muchos otros hallazgos y de muchas otras trabajos que nos puedan nutrir, ¿no? Y creo que la provocación que nos hacías, Noemí, al principio, de leer la vida, de leer el barrio, como María Galindo nos insta, pues creo que este informe es eso, ¿no? Creo que nos invita a escuchar las vivencias y las expresiones desde las juventudes. A mí me deja sumamente inquieta que la mayoría de las personas que trabajaron o que respondieron más bien esta encuesta tienen 19 años, ¿no? Que personas de 19 años estén atravesando a esta corta edad tantas violencias, tantas discriminaciones y que estén teniendo que, parece ser, sobrevivir la vida cotidiana, me parece sumamente arduo y que creo que finalmente también este informe nos muestra cómo trabajar desde la intersectorialidad, desde la interculturalidad, la intergeneracionalidad, puede generar un montón de reflexiones que pues nos ayuden a seguir avanzando en las personas que trabajamos desde los estudios de género y los feminismos, pues seguir pensando y tratando de encontrar, ¿no? Cómo estas opresiones que se atraviesan y que son diversas y que son intersectadas y que son cruzadas y que son complejas, ¿no? No son más que, creo yo, el castigo a la diversidad, el castigo a la disidencia, el castigo al desacato a la norma, el castigo a la desobediencia, que se castiga con la estigmatización, con la patologización, ¿no? Con nombrar enfermedades y por tanto necesidades de cura y todas las violencias que se ejercen, ¿no? Dentro de esta mirada castigadora de cómo se supondría que tendríamos que ser, sentir, pensar, hacer. Entonces, pues, felicidades y que sigan muchos trabajos a partir de este. Pues muchas gracias, Marcela. Sí, pues no nos resta más que agradecerles a todas las organizaciones, un enormísimo agradecimiento a mi querida Noemí por todo ese trabajo, por no tirar la toalla cuando yo confieso haberla tirado. El año pasado ya no podíamos más de tanta información. Muchísimas gracias a las organizaciones por su confianza, por su respaldo, por su compromiso y no crean que aquí acabamos, tendremos que reunirnos próximamente, muy prontitamente, pues después de esto y con todos estos datos, con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Nos animamos a hacer alguna propuesta de política pública o vamos poco a poco trabajando en nuestros contextos? ¿Hacemos más campañas? ¿Qué sigue? Porque evidentemente el trabajo del Observatorio de Género y Juventud, el trabajo del Programa de Género e Inclusión, pues no se puede detener. Muchísimas gracias. Terminamos. Muchas gracias, Susana, Carlos, Fer. Qué placer que hayan podido conectarse. Esperemos pronto encontrarnos por acá también, por allá y abrazarnos mucho. Tengo un pedido informal. Un abrazo. Muchas gracias. Ya se fue. Un abrazo grande. Susana, un abrazo a Mauro, por favor, allá a todo Gendes. Gracias.